Muy bien, estamos aquí. Tengo un listado de los asuntos que quiero trabajar en esta segunda parte del video. Vamos a empezar entonces con un repaso general de estructuras. Entonces, ya sea que estén trabajando a mano con materiales análogos o que estén trabajando en una técnica digital, vamos a procurar siempre trabajar las estructuras de los personajes considerando algunos temas que se han hablado en clase. Vamos a hablar de diseño y jerarquía de formas y vamos a hablar también de jerarquía de líneas. Entonces, si yo empiezo a plantear la estructura de un personaje, yo voy a empezar buscando su forma primaria. Voy a ayudarme también de mis primeras líneas envolventes para empezar a generar la idea de hemisferios, volúmenes y las proporciones generales del cuerpo. Discúlpenme. Tengan en cuenta también que yo no voy a buscar aquí esa apariencia como de frijol o vejiga o perita o aguacate que uno busca en los ejercicios introductorios de la clase. Es decir, yo no voy a hacer una perita y que esa perita tenga solo una línea longitudinal y una, dos y tres líneas transversales. No es que esto no sirva, esto sirve. Pero cuando ya estamos hablando de cuerpo, con frecuencia esas líneas envolventes tienen que hablarnos de caja torácica, de la diferencia entre panza y torso, de la diferencia entre torso y cuello, de la diferencia entre plano lateral y plano frontal. Y si todo lo pensamos como una figura abstracta, ovoide o curvilínea y ya, con frecuencia esas líneas envolventes van a ser insuficientes para problematizar, si me permiten usar esa palabra, lo que nos debería decir esa estructura. Vamos a recordar también una de las recomendaciones que les había dado. Arranquen siempre, por favor, desde la vista 3/4 frontal. ¿Listo? Vamos a procurar que si al menos hay una sola vista de personaje, sea de la totalidad de ese personaje. La vista 3/4 frontal, donde combinamos forma primaria con formas secundarias, nos muestra suficiente de una identidad, donde vemos una proporción de cuerpo, un potencial de movimiento y acción, que es a lo que nos estamos refiriendo cuando diseñamos las formas secundarias, y nos va a permitir tener una idea general de quién y qué pretende ser nuestro personaje. Su identidad todavía no está tan avanzada como para que ya podamos darnos por bien servidos solo con esto, pero si en estos dos niveles esto empieza a funcionar, pues podemos seguir adelante y el personaje probablemente va, sin ser perfecto, va a comunicar cada vez más. Entonces digamos que yo estoy haciendo acá una figurita que evidentemente tiene una masa que puede recordar a un animal, eso es intencional, estoy pensando mucho como en oso, en conejo, en zorro hasta cierto punto. Estoy pensando hasta cierto punto también como en juguetes o figuras como de peluche. No estoy pensando en un humano común y corriente, sino en un humanoide que tiene pistas gráficas que me recuerdan una figura un poco más eh, inofensiva. ¿Listo? La cabeza es no es excesivamente grande, pero el cuello se siente fusionado al resto del torso. De nuevo, es una decisión intencional de diseño, donde quiero darle a mi personaje una apariencia que sea un poco menos sofisticada que la de un humano con rasgos más delicados. Pueden darse cuenta también, vamos a cambiar aquí a modo de fusión oscurecer, pueden darse cuenta también, muchachos y señoritas que me ven en el futuro inmediato, que elegí darle a los remates de las extremidades un tratamiento similar a lo que estoy haciendo aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Las manos y los pies, que en un ser vivo, sobre todo en un cordado, es decir, en un animal que tiene esqueleto interno, seguirían una dinámica similar a esta. En este caso, una pierna o una patica. ¿Sí? Ahí yo puedo tener, por ejemplo, la pata de un zorro o de un mapache.
A medida que voy cambiando de dirección, voy cambiando también de grosor, hasta el punto de que yo llego a un remate que es generalmente la parte más delicada de ese apéndice. No es que todo tenga que diseñarse así, pero en la naturaleza, con frecuencia, ese es el ritmo que siguen las formas orgánicas. Eso aplica, por ejemplo, para la patica de un saltamontes, o aplica para los brazos o patas frontales de una ardilla, y aplica también para nuestros cuerpos. Pero yo estoy decididamente cambiando un poco ese orden y diciendo que el punto de origen y el punto de remate o destino de cada uno de los apéndices tenga un cambio de grosor que se entienda como de grueso a delgado. O, perdón, de grueso a delgado y grueso otra vez. Es decir, aquí hay un grosor, aquí hay otro más, aquí hay un grosor, aquí hay otro y aquí hay otro más. Materialicemos este primer personaje. Y agregamos también pistas de lo que hablamos esta semana. Entonces cambiamos otra vez a un gris de clave media, pero entonces voy a presionar Control U y voy a aligerar un poco el nivel de luminosidad de esta capa. Y sobre esa misma capa voy a dejar líneas un poco más oscuras. No demasiado, pero sí un poco más oscuras. Entonces lo mismo, yo voy a procurar que si esta es una vista 3/4 frontal, yo no caiga en el error de decir, entonces hemisferio izquierdo y derecho separando exactamente en dos mitades. No funciona así. En una vista 3/4 frontal, la cabeza, que tiene hemisferios, la cara que tiene hemisferios, en virtualmente todos los casos. Si hay excepciones, será más como en criaturas y criaturas no muy normales o no muy bellas. Pero bien puede pasar. Miren, por ejemplo, monstruos de Lovecraft. Pero en una cara de animal, de criatura o de humano, veríamos dos hemisferios que tienen divisiones exactas, pero en 3/4 frontal no serían exactas, sino serían asimétricas. Tendría, recuerden, un hemisferio que se acerca a la cámara, tendría uno que se aleja de la cámara. Voy a ubicar las cuencas de los ojos, voy a ubicar el límite para la boca, voy a añadir las pistas que yo necesite. Entonces, por ejemplo, le angosto un poco los pómulos, se los estrecho un poco. Vamos a darle una forma específica a las orejas. Y voy a añadir de una vez un apéndice que no es una parte del cuerpo, pero que tiene que ser parte de mi lenguaje de formas. Ya voy a empezar a hablar aquí de un accesorio. Entonces, este personaje lo estoy imaginando casi como una marioneta o una figura que deliberadamente tenga las proporciones que no son de un humano, sino son más como les decía, como de un oso o hasta cierto punto como de un juguete. Voy a poner algunas pistas aquí también. Y fíjense, yo estoy todavía en la capa Sketch. Yo no estoy en la capa de Sketch B, que llamamos a esto Sketch preliminar. Y llamamos a esto Sketch B. Voy al piso, diseño. Yo estoy todavía en la capa preliminar. Estoy agregando nuevas pistas. Este personaje no está desnudo. No voy a caer en el craso error de ponerle su atuendo como si estuviera ceñido al cuerpo, como si fuera licra. Yo voy a pensar en su atuendo como una serie de siluetas que van a romper la continuidad de la silueta generada por el cuerpo a partir de la estructura inicial. Es decir, pasado a limpio, voy a generar una serie de subestructuras. Vamos a inventarnos un cuello, ya que ese casco tiene una apariencia casi como de un balde, como de una caneca, como de un dedal gigante. Se me ocurre que el traje tenga elementos similares. Que tenga un cuello muy amplio, como una especie de cono, casi como un embudo. Entonces que sea una especie de coraza, pero una coraza que se vea medio chistosa, ojalá se alcance a entender así. Es claro que yo no estoy tratando de hacer un hiperrealismo de nada, ¿no? Y a veces siento que caemos en excesos de realismo, sobre todo los que cuando entran a estudiar están muy pendientes solo de cómics de superhéroes, de manga y anime, en sus versiones más hiperrealistas, mainstream, o a veces cuando le ponen no se trata tanto como de ponerle indebido cuidado, sino
miran solo del concept art, lo que es más hiperrealista también, eso rara vez se puede representar en un primer semestre de manera exitosa. Cartoon, abstracción, síntesis van a ser más fáciles de entender y entrenar. No es que sea tampoco fácil hacer un personaje de cartoon, pero por lo menos los principios que guían un personaje de esos no van a ponernos un reto tan grande que nos desanimemos o que no tengamos capacidad de representar algo coherente al momento de generar el diseño. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que tenga guantes también, muy prominentes. Estoy pensando también eh, como en una especie de centinela en un mundo de fantasía. Sí, sí, de pronto que sea como, qué sé yo, como en un videojuego. Este sería uno de los guardias del castillo. Entonces, a ver qué pasa ahí. Entonces, le voy a poner aquí pistas. Fíjense que yo no voy a ponerle detalle a todo. Yo simplemente voy a poner las pistas que me indiquen, por ejemplo, los límites de siluetas, para saber qué voy a materializar más adelante. Cuando yo hablo con, no solo con ustedes, sino con cualquiera de mis estudiantes y hablo de que la bocetación tenga más espontaneidad, tenga más fluidez, tenga más utilización del trazo de construcción, es a este tipo de cosas a las que yo me refiero. Yo estoy agregando progresivamente más información, pero la agrego con tranquilidad, con ligereza, sin complicarme excesivamente. Si no tengo un trazo medianamente competente, va a ser imposible que yo logre eso. Se me ocurre aislar aquí con el lazo. Presiono V, presiono hacia arriba y hacia abajo para que ya no veamos un marquito o una silueta ovalada, sino que los píxeles sean exactos a lo que yo ya dibujé. Muevo este punto de pivote y ahora roto un poco más el brazo para darle algo más de énfasis a esta postura. Y voy a añadir aquí las pistas de un accesorio muy importante también. Una pista de identidad fuertísima además. Que pues es un guardia. Tradicionalmente el guardia en la antigüedad y en el medioevo usaría una lanza, que es al mismo tiempo un arma y un instrumento de control, con el que puede, por ejemplo, alejar a un intruso. O puede, con ese mismo instrumento, bloquear el paso de un intruso. Vamos a poner aquí indicaciones de equipo. Así también por acá. Por ejemplo, como correas. Y también parte de la razón por la que moví el brazo es para poder darle un poquito más de volumen al resto del torso. Fíjense, lo que tenemos aquí es un preboceto. Nada más que eso, preboceto. Y ahora podemos materializarlo siempre y cuando la estructura sea coherente. Creo que hay algo que le está faltando para terminar de serlo. Vamos a aislar esta lancita. Vamos a hacer esto. No es tanto el antebrazo, sino el brazo, lo que me parece que está sintiéndose muy, muy pequeño. Entonces aquí también aprovecho para hablar de algo que quiero que tengan en cuenta. No, pues voy a tratar de no mencionar nombres, no quiero que se vayan a sentir casi como aludidos, sino pues para todos. Cuando ustedes estén planteando la rotación de un brazo, vale mucho la pena que hagan la indagación de qué es ese brazo en términos de el volumen más simple. Si yo interpreto de esta manera, brazo y antebrazo, por ejemplo, va a ser mucho más sencillo hacer un análisis estructural y de volumen, donde, por ejemplo, si yo voy a decir, oiga, ¿qué pasa si este brazo de repente se flexiona hacia arriba, pero también se flexiona un poco en dirección a la cámara? O sea, ahí pasaría algo como esto. Tenemos el brazo, pero el antebrazo estaría llevando a cabo una rotación que implica un cambio más bien radical en su silueta. Ese cambio al principio es muy común que se nos salga de las manos.
Entonces, por eso la insistencia en que persistan en ese análisis estructural. Materialicemos a este guardia. Vamos a ello. Entonces voy a bajarle nuevamente la opacidad a esta capa. Tengo aquí mi pincel para bocetar. Tengo negro. El tipo de pincel no es el peor, pero me parece que podríamos tener uno que sea un poco más enfático. Y asimismo, como es mucho más contundente, no nos da una textura como tan grisácea, entonces yo voy a trabajar con una capa en gris. Lo que yo les explicaba, lo expliqué pues muy breve por encimita, es que uno trabaja el line art en una capa que no es que uno esté trabajando en negro, sino uno no ve negro. Y uno con frecuencia no se pone tan, ¿cómo se dice? Tan nervioso al momento de hacer el dibujo. Uno como que puede dibujar con un poquito más de tranquilidad. Esto pues no aplicará para todo el mundo, pero ya lo he preguntado con más de una persona y sí suele funcionar de esa manera. Acuérdense también algo en lo que yo insisto mucho, si al momento de plantear un nuevo nivel de información, en este caso un line art que no deja de ser un boceto, tiene trazo de construcción, tiene líneas que pueden quedar no tanto peinadas, pero tienen cierto nivel de expresión propias de un boceto breve y sencillo. Pero si al momento de hacer este dibujo lo único que yo hago es reteñir lo que ya está por debajo, no lo estoy haciendo bien, no estoy haciendo verdadera bocetación. ¿Listo? Vamos a buscar siempre niveles nuevos de información. Entonces, por ejemplo, acá le voy a inventar cejas. Voy a inventarme ojos. Aunque él tiene como una nariz que parece como un ñame. Es una nariz. No es una parte de una armadura ni nada de eso. Puedo hacerle el mentón un poco más prominente. Puedo geometrizar un poco más su cara y sacarle un poco el mentón para que se vea como más, un poco más barbárico, un poco menos sapiente. ¿Sí? Esta oreja de pronto está quedando más exagerada de lo que yo quisiera. Entonces cortémosla un poquito. Tenemos los ojos y le voy a poner líneas de expresión bajo los ojos. Y quiero que el personaje no esté mirando al frente, sino esté mirando como hacia abajo. Pronto sugiriendo su tamaño, sugiriendo su actitud, sugiriendo un poco su estado de ánimo. Continuemos. De 5 a 10 minutos sale este boceto. Y fíjense, yo estoy usando trazo de construcción. Yo no estoy buscando un line art o una línea final que recuerde vectores. Lo que estoy buscando es una línea competente, sencilla, que refuerce el diseño, que me dé pistas y datos nuevos según los necesite. Entonces, por ejemplo, me estoy inventando biseles. Por aquí me le invento el cuello. Me invento una parte del traje, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero no me voy a enloquecer tratando de hacer una línea perfecta. Y sobre todo, algo que es muy importante para los que estén empezando con digital, no voy a caer en esta tontería. Línea, control Z. Línea, control Z. Línea, es que otra vez, control Z. Si yo me equivoco, borro y vuelvo a trabajar lo que no me está quedando bien. ¿Listo? No lo voy a sacar ni de afán, no lo voy a sacar para que tenga una apariencia chapucera o descuidada, pero no voy a utilizar control Z a menos que sea estrictamente necesario, porque no quiero que mi flujo de trabajo se vea interrumpido por la constante destrucción de lo que estoy haciendo, sino que todo sea un proceso como hacia adelante. ¿Listo? Voy a inventarme por acá un codito. Aquí llegamos entonces a su guante. De nuevo me voy inventando biseles. Fíjense, si algo no queda bien, borro. ¿Saben? La idea, no estoy en ningún momento abogando porque se haga un mal trabajo a la carrera, sino el asunto con el control Z
es que de verdad nos quita mucho del dinamismo de un buen flujo de trabajo. Entonces no vamos a usar control Z en la medida de lo posible, sino lo que vamos a hacer es corregir sobre la marcha, borrando o utilizando lazos. ¿Listo? Obviamente hay momentos en donde uno tiene que presionar control Z, pero vamos a procurar que sean eh, la minoría. Vamos a estas líneas, creo que están quedando más gruesas de lo que yo quisiera. Vamos a aligerar por acá. Incluso el diseño del puñito, vamos a hacerlo más interesante. O sea, de la mano que empuña esa lanza. Entonces nuevamente estoy agregando información adicional. No voy solamente a reteñir la longitud de la lanza, su diseño. Todo eso comunica. Y la estructura me da la generalidad, pero yo finalizo esto como me parece que sea más conveniente. Creo que la punta puede ser un poquito más aguda. Y aquí creo que el grosor lo estoy ahorrando un poco. Entonces vamos a ajustarlo también. Entonces fíjense que acá me estoy inventando como, como la coraza va rodeando parte del cuerpo. Cuando tengo un trazo muy largo, el trazo de construcción está ahí para respaldarme y no voy a tratar de hacer esto, lo que con frecuencia va a resultar en una apariencia menos que perfecta de ese trazo, sea curvo o sea recto. Trazos largos es donde uno debe poner a prueba la capacidad de encadenar diferentes líneas. Listo. Entonces, me fueron un par de veces el control Z. Yo pasé años dibujando solo mediante control Z y uno se vuelve un guiñapo, uno no dibuja con ninguna velocidad. Otra vez, no es que esté prohibido, pero revisen si están presionando ese comando excesivamente. Que voy haciendo ajustes en la proporción de la estructura, que me parece que no están quedando tan bien. Y aquí llegamos a esta mano.
Y pues ya establecimos que esta mano tiene 3 y no 4 dedos. Perdón, que tiene 4, que tiene, además del pulgar, 3 y no 4 dedos en la parte superior de la mano. Con frecuencia la mano es un gran dolor de cabeza. Pueden ir a referentes clásicos de cartoon. Ese tipo de cosas está muy bien para entender al principio cómo se hacen, pero o sea, la idea no es calcar la mano de cartoon, sino ir a referentes clásicos y buscar estructuras, buscar la inspiración y la idea de cómo se puede resolver. Porque de nuevo, la anatomía humana es muy compleja. La anatomía humana abstraída para un diseño específico de personaje es todavía más compleja. Ese nivel de abstracción y diseño visual para un estilo concreto aumenta nuevamente la complejidad. Ese nivel de complejidad junto con poses, ángulos y rotaciones diferentes le aumenta dramáticamente su complejidad. Y todo eso en el cuerpo ya de por sí es difícil, en la mano es el triple de difícil. Entonces, pues además de mucha práctica, procurar usar siempre el más alto nivel de abstracción y síntesis que seamos capaces de lograr. Si hacemos eso, la dificultad de nuestra tarea se va a reducir al menos un poquito. Ahora vamos a resolver algunos apartados que tiene el traje. Por ejemplo, se me ocurre que aquí en la panza puede tener elementos que nos hablen de su identidad en términos de guardián, no de quién es él, sino a qué pertenece, a qué institución, a qué grupo. Entonces yo me puedo estar imaginando acá, pero bien proporcionado, eso sí, me puedo estar imaginando acá un símbolo del templo, del castillo, donde él sirve. ¿Sí? Es una pista como de contexto. Nos habla de quién es él en términos de una persona que está en una jerarquía social en el mundo imaginario al que pertenezca. ¿Listo? Entonces hay como una especie de A. No pensaba que fuera una A, pero hagamos que sea una especie de A. Entonces que su maestro, su general, su rey tenga este emblema. Entonces tiene ese emblema ahí dentro de la panza. En la panza de la coraza, pues. La proporción de esto tiene cositas que las hice muy sin observar y entonces ahora pago teniendo que hacer más correcciones de lo normal. Qué contrariedad. Listo. Listo más o menos. Y ahora entonces resolvamos esta parte. Quiero comunicar que estos pantalones me lo estoy imaginando medio como persas o árabes, algo así, como que es tela que fluye con facilidad. Vamos a tener mucho cuidado, por favor, con inventarnos arrugas. Siempre que sea posible, no las pongamos, por favor. Siempre que sea posible, pongamos siluetas, pero no pensemos en arrugas, sino pensemos en pliegues. Y si no sabemos dónde van, investiguémoslos y aún así consideremos no ponerlos. ¿Listo? Porque con frecuencia el pliegue de la ropa lo dibujamos más enfático de lo que se necesita, le ponemos más detalle del que se necesita y con frecuencia lo ponemos donde no corresponde. Uno de los errores más comunes es ponerle arrugas a ropa que está ceñida al cuerpo. Entonces pareciera no tanto ropa que cubre cuerpo, sino pareciera más como licra que cubre barro o masilla o algo así. Vamos a procurar el más alto nivel de sencillez, incluyendo reducir detalles innecesarios. Mire que por ejemplo yo no tengo la menor preocupación de dibujarle a este personaje la textura de la piel, empezando que ni siquiera está iluminado. Es simplemente una versión de prueba de un personaje medio extraño de cartoon, no es más. Entonces yo no voy a caer en el error de ponerle detalles que no correspondan. Acuérdense que los pies, esto recordemos que esto no es, veamos al profesor un dibujo medio bonito, medio feo, sino de recordar principios de diseño.
y una de las más importantes para darle legitimidad a una vista 3/4 frontal, es que los pies nunca pueden caer sobre una línea horizontal a 0 grados. Si pasa eso, estamos en efecto falseando la perspectiva. Si la forma de los pies es exactamente igual a izquierda y derecha, también estamos falseando la perspectiva. Pero de nuevo, un pie, así como una mano, tiene un nivel de complejidad que es relativamente alto. Entonces fíjense, una recomendación que la voy a poner aquí en la capa de sketch preliminar. Nunca resuelvan el pie como una sola pieza. Perdón, como una sola pieza. Como un triángulo, como una bolita. Si el pie parece como una especie de papa, considérenlo como un pie mal hecho. Resuelvan el pie como un ensamblaje de trapecios. Creo que 2 trapecios pueden servir, pero podrían ser 3. Cuando son 2, tenemos un primer trapecio que se siente más como una forma vertical, que se puede entender como la abstracción del talón. Un segundo trapecio se puede entender como la punta del pie. Eso no es que aquí ya uno diga, ya completé entonces un pie y entonces el pie queda perfecto. Obviamente no es eso. Pero desde este nivel de abstracción, uno podría decir, sí, mire, aquí termina la pantorrilla, aquí piensa el talón, el pie tiene una curvatura que habla de la estructura ósea que está dentro del pie, y aquí estaría al menos uno de los dedos. Pero ese puede ser el inicio, es lo que quiero decir. Sobre todo cuando se vean a calzas prietas para rotar un pie, pues consideren la posibilidad de dibujar un trapecio que apunta más bien hacia arriba, otro trapecio, y miren que aquí voy a trabajar con 3, el inicio, el remate y luego los junto. Esa puede ser la estructura que me sirva como abstracción de la complejidad de un pie que además ya está calzado. ¿Listo? Los pies también pueden ser dolores de cabeza. Vamos a procurar siempre perseguir la solución estructural de dicho ejercicio. No lo vamos a inventar, ni lo vamos a dejar al azar, sino vamos a ir a referentes de todos los tipos que hemos estado hablando. Concretemos ya este diseño, volviendo otra vez a la capa Sketch B diseño, vamos otra vez a negro y vamos a resolver el escudo de este centinela de palacio, de apariencia decididamente extraña. Yo soy el primero en admitir que se siente un poco anacrónico o discrónico porque tiene elementos que parecieran ser como de ciencia ficción, otros que podrían ser más como de medioevo. Digamos que es un personaje que se ve extraño y pues la verdad a mí me gustan ese tipo de diseños, no lo puedo negar. No, si hay una cosa que yo no soy ni en mi persona ni en mi diseño, es kawaii. Yo soy más hacia el feísmo, hacia lo absurdo o hacia lo que es, ¿cómo se dice? Pues a mí me gusta mucho también lo que es mecánico, robots, dieselpunk, el diseño de máquinas, sobre todo máquinas que no son tan futuristas, sino son más como destartaladas. Entonces pues uno empieza a comunicarle todo eso a los diseños que uno hace. Entonces listo, vamos a poner aquí últimas pistas de volumen, tal es como el bisel que puede tener un escudo. Y voy a indicar que estas curvas, perdón, ahí tonteé un poco. Voy a indicar que estas curvas también existen en el escudo, dándole algo de recurrencia a ese diseño. O sea que si lo viéramos de frente, también veríamos como esa letra A que está apareciendo ahí. Por último, me voy a inventar los amarres de ese escudo, poniendo incluso como un clavo o un perno más bien. Por acá, también otro por acá. Y bueno, ahí tengo un diseño que por lo menos en términos de principios de diseño tiene coherencia. Vamos a revisar esta capa, vamos a bajarle todavía más la opacidad a esta otra. Y listo, tengo ahí un diseño. ¿Listo? Obviamente hay más cosas que yo le puedo corregir. Empezando que yo podría hacer algo con el diseño del personaje antes de empezar a dibujar, y es tener claros los conceptos que guían el diseño. Eso me ayudaría a que el diseño tenga no solo coherencia en términos de principios de forma y demás, sino también que tenga impacto y que tenga coherencia en términos narrativos. Entonces, digamos, acá me voy a inventar un par de añadiduras, tales como
una protección para la nariz. Se me ocurre que también podría tener una protección para el mentón, ya que lo vi como más geométrico de lo que debería ser, entonces lo vamos a justificar con un protector para el mentón. Y también le vamos a poner algunos como pernos o remaches a ese casco. Y algunas sugerencias muy abstractas de materialidad. Entonces, listo. Ahí tengo un diseño. De nuevo, tiene un mínimo nivel de coherencia como para que yo pueda decir, ok, es una prueba y es una prueba que puedo decir no es un fracaso. Más allá de lo que está pasando acá, completamente descartable como cualquier sugerencia que yo haga en clase, lo importante es que el análisis estructural de ese diseño cumple los principios que estamos viendo desde los primeros minutos de la clase. Arrancando por ¿cuál? Por el trazo de construcción y el uso de líneas envolventes. Miremos algunas otras ideas aquí. Pues yo aquí ya hablé de varias cosas. Cuerpo y proporciones de cartoon. Criaturas versus... De eso también ya hablamos un poco. Quiero hablar un poco de criaturas versus personajes, ya que hay un par de proyectos que involucran criaturas. Entonces vamos a recordar lo que hicimos en la primera hora de la primera sesión. Teníamos esa especie de frijoles o huevitos o peras o aguacates o como ustedes lo quieran considerar. Formas curvas que son abstracciones y que reciben una primera línea longitudinal y después reciben una, puede haber dos, podría haber tres, podría haber incluso una cuarta línea transversal y por virtud de dichas líneas se convierte en una representación de una masa en 3 dimensiones. Ahora, como yo les mencionaba, esto no es que sea inútil para el diseño de personajes o criaturas, pero con frecuencia se queda corto. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de la forma primaria de muchos personajes, en lugar de pensar en términos de aguacate o pera o vejiga o globo o goma o frijol, nos va a resultar mucho más productivo pensar en términos de una caja, un costal o una almohada. Y pues, antes de que piensen que de pronto estoy deschavetado hablando tonterías, ¿por qué estoy diciendo esto? El torso o la caja torácica más los tejidos blandos del vientre se pueden entender mejor como un sólido que no es uniforme. Se tiende a leer como una forma vertical que es más ancha que profunda, como lo estoy representando yo aquí. Entonces, esa especie de costal o almohada nos va a permitir entender un poquito mejor este asunto. Y fíjense que en términos de silueta no es que sea tan diferente esto y esto a esto. Pero lo que está pasando aquí y acá, que no está pasando aquí, es que mis líneas envolventes están intencionalmente aplicadas para generar por lo menos la diferencia entre un plano lateral y un plano frontal, donde la división de hemisferios no puede ser simétrica, porque si fuera simétrica, no estaría respetando la representación tridimensional de un objeto parcialmente rotado. Recuerden además que cuando vamos a ponerle a este personaje, vamos a convertir esto en otro pequeño túnel. Cuando vamos a convertir a este personaje en un cuerpo, a más de una persona le he mencionado, ojo con las piernas. Las piernas son un tema bien complicado. La pelvis, el diseño de las caderas es un tema que ya desde anatomía es complejísimo. Hacerle la abstracción a eso es todavía más difícil. Entonces, recuerden la primera recomendación permanente, estudien todo lo que puedan de figura humana. Pero cuando van a crear la estructura de un personaje,
quiero que utilicen esta especie de ropa interior que tiene la estructura en la parte, la estructura de la forma primaria en su parte inferior, porque desde ahí vamos a poder generar planos inclinados que sirven como el punto de origen para las piernas. Entonces vamos a generar aquí la pose la pose, perdón, de un personaje que está caminando. Creo que esta pierna, si se está yendo hacia atrás, necesita ser un poquito más pequeña. Porque la pierna, en este caso la izquierda, que aquí aparece a la derecha, se estaría proyectando más hacia el frente. Y pues así muy breve, sin complicarnos mucho, vamos a ubicar aquí donde podrían estar los brazos y donde aparece el cuello y la cabeza, de nuevo en términos puramente estructurales. Entonces, de hecho, déjenme ocultar este acá. Vamos a poner acá perdón, no quiero trabajar en rojo. Vamos a poner aquí la masita para la cabeza. Vamos a ubicar el cuello, que está ligeramente inclinado hacia atrás, como lo está de hecho en el cuerpo humano común y corriente. Vamos a ubicarle aquí el plano lateral, la división de hemisferios, una línea envolvente que marque dónde está el límite de los ojos y de pronto una nariz. Y eso puede ser más que suficiente. Y ahora sí voy a utilizar un rojo un poco más desaturado para indicar que aquí estaría un brazo. Y vamos a utilizar otro color, puede ser una especie de azul, para indicar dónde estaría el otro. Y es perfectamente posible que en esta postura y en esta estructura el personaje no nos deje ver nada de su brazo izquierdo. Si ese es el caso, pues todo bien, no pasa nada. No, es perfectamente válido que ocurra eso, desde que no se note como una falla de anatomía. Y en este caso pues no lo sería porque el brazo estaría quedando oculto casi en su totalidad, solamente una parte del hombro se alcanzaría a ver. ¿Listo? Entonces, de nuevo, yo estoy utilizando ahí masas, pero aquí no es que esto no sirva para nada, pero yo puedo empezar a generar la idea de sólidos que no son ni completamente geométricos rectilíneos, tal como un cubo, ni completamente curvos como ese huevito, sino son como una combinación entre los dos. Por eso es que les digo, piensen en una caja que tiene bordes redondeados, como un prisma que tiene bordes redondeados, digamos esto de aquí. Pero además de eso tiene elasticidad, se puede estirar, se puede voltear, se puede torcer. Esa es una buena manera de concebir las partes del cuerpo, ya sea de un humano, de un humanoide, o de un animal, o de una criatura. Y nos vamos a entender mejor que con las masitas simples, aunque estas masitas simples siguen teniendo valor como objetos de estudio. ¿Qué es lo que no nos sirve? Yo creo que para nada en este nivel del proceso, los cuadrados y los rectángulos. Pero los trapecios, más las formas orgánicas, empiezan a tener un diálogo donde incluso yo diría que esto es una fusión de ambos tipos de formas. El trapecio más la forma orgánica redonda. Ahora, vamos a hablar de criaturas versus personajes. ¿Cuál sería la diferencia fundamental? El personaje se entiende como la representación humorística, más abstracta, más exagerada, más melodramática, más cómica, más irreal, pero está inspirada en un gran referente, que es ¿cuál? El cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, digamos, yo aquí saco en par patadas una estructura de un humanoide. Pues yo digo, sí, yo me estoy inspirando en un humano. Un humano que está como bailando. Listo. Uso una línea de acción. Espérenme, voy a cambiarlo un poco. Uso una línea de acción. Establezco dónde estarían las masas principales del cuerpo, torso, el vientre, esa especie de ropa interior para marcar dónde estaría la pelvis y el punto de origen de las piernas. Y aquí tengo un thumbnail
va emergiendo un thumbnail que llamamos un dibujo de gesto, que eso puede de pronto ser un poco confuso, porque uno suele asociar, perdón, la idea de lo gestual con el rostro, y eso no es falso. Pero como aquí estamos empezando desde lo macro hasta lo micro, desde lo general hasta lo particular y desde la estructura y luego sí hasta el detalle, que primero pensemos en términos de gestualidad, en términos del cuerpo, es adecuado. Y de nuevo, el personaje podría hacer esto o el personaje podría hacer esto, un poco más como tipo bolsa, un poco más como tipo costal, como se los mencioné hace unos minutos, pero yo sigo hablando aquí de una representación cada vez más hiperbólica, cada vez más irreal, basada en el cuerpo humano. Pero cuando yo voy a hablar de criatura, yo tengo que hablar de basarme en otro tipo de estructuras, que pueden ser animales o pueden ser híbridos. El híbrido es la combinación de más de dos tipos de seres, y ni siquiera tienen que ser seres vivos. Uno podría decir, por ejemplo, un pitbull más fierros, y de ahí podría salir un diseño de criatura. Pero entonces, sí, es un ejemplo completamente descartable. No es eso lo importante ahorita. Lo importante es que si vamos a buscar entender mejor criaturas, tenemos que entender, primero que todo, en términos de estructura, qué es lo que pueden ser. Váyanse inicialmente, sobre todo para si vemos quién está trabajando criaturas ahorita, Juan David y también Daniela. Se pueden beneficiar de empezar haciendo un análisis que puede partir de el buey, la pantera, el pitbull, de pronto el tigre, eh, para ver qué puede pasar y bueno, también reptiles, para ver qué puede pasar con criaturas. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo yo acá, estoy dibujando una forma primaria. Esta forma primaria no es la que yo asociaría inicialmente con un cuerpo humano. Esta forma primaria, ¿qué recuerda más? Una especie de jamón. Es la forma que podemos usar para empezar a concebir una criatura cuadrúpeda. Pero al mismo tiempo yo estoy pensando en Pitbull, no el cantante, que a mí ese man y esa música no me gusta, sino el perro Pitbull. Estoy pensando en exagerar el contraste entre grueso y delgado. Y estoy pensando también en la idea de una musculatura que sea muy grande, pero donde se acumule más músculo o al frente o al fondo del cuerpo. Entonces, por ejemplo, acá saco una nueva figurita similar a esta de aquí y la conecto. Y ahí estoy pensando en el cuello. Y después puedo sacar la forma de la cabeza. Puedo pensar en una especie de cono o embudo. Pero después le agrego una subestructura que sea geométrica. Porque uno de los errores más comunes es no encontrar correspondencia entre la cabeza y el cuello o entre la cabeza y el cuerpo. Es un error extremadamente común. Entonces uno puede ver, por ejemplo, personajes que son súper musculosos, pero que tienen caras y cabezas súper delicadas. Eso no corresponde. Vamos también a darle a esto una luminosidad diferente. Vamos a cambiar a modo de fusión. No, ya está en modo de fusión oscurecer. Vamos a seguir complementando esta estructura. Entonces ahora me voy a inventar el origen de brazos, de las patas frontales y rematar las posteriores. Acuérdense, al principio está bien utilizar líneas. Y esas líneas van a tener inclinaciones y ángulos diferentes para que yo pueda representar, por ejemplo, que la orientación de las patas, así como de los pies, tiene que ser diferente, porque esto no es una vista frontal ni es una vista lateral, es una vista de 3/4 frontal. Con las patas posteriores voy a hacer algo similar. Obviamente yo tengo algo de experiencia en esto.
Entonces, pues, ante la duda, si ya de por sí, créanme, si ya de por sí es difícil hacer bien un personaje, por básico que sea, a partir de humanos, hacerlo a partir de animales o de híbridos de diferentes animales es todavía más complicado. Entonces, no se lo inventen, sino documentenlo. Y aquí ya tenemos una línea de acción que la puedo entender como que está dentro del personaje. Marquémosla incluso con un nivel de rojo. Voy a tomar esa línea de acción, me la voy a llevar hasta acá. Y con eso yo voy a ver cómo termino de materializar este diseño de criatura. Acuérdense por favor, personaje se asocia al diseño humano o humanoide. La criatura se asocia a un diseño ligado u originado en animales o en la combinación de varios animales. Cambiamos otra vez de tonalidad y color. Reflexionemos sobre lo que está pasando acá. Quiero que este animal tenga unas patas que son muy largas. Patas posteriores que son muy largas. Me gustaría que tuviera un torso todavía más estilizado. Estoy pensando como una especie de chita o que lo llaman también guepardo. El superhéroe, por cierto, no se llama así. Wolverine no significa guepardo. Guepardo es otra manera de llamar al chita, al felino espigado y muy veloz. Wolverine significa otra cosa, pero pues cosas de la traducción. Cuando lo necesite voy a usar envolventes. Cambiemos de color otra vez. Y voy a decirle que sus patas frontales sean más robustas, porque como les decía, yo también estaba pensando en el animal pitbull. Y el animal pitbull es uno de esos cuadrúpedos que tienen una condición genética donde su musculatura es muy marcada. Creo que eso se llama... No, pero no recuerdo cómo se llama, no voy a inventar. O sea, uno no necesita entrenar a un pitbull para que sea musculoso. Ya su genética es eso. Y algunas variedades de esa raza o como sea que se llame de perro que tienen músculos todavía más marcados. ¿Sí? Que pareciera que viven en el gimnasio todo el tiempo, mientras que hay perritos que se ven gorditos desde que nacen. Le voy a marcar también aquí algunos apéndices. Y voy a marcar también, cambiemos otra vez de color, voy a marcar también la existencia de púas o espinas en el dorso, que igual van a seguir un ritmo. Ustedes se pueden dar cuenta que van perdiendo grosor a medida que se alejan del cuello. ¿Listo? Tengo una estructura para una criatura. Y si ahora yo a esto, vamos a dejar esto en la misma capa. Entonces esto es lo que yo voy a hacer. Voy a cambiarle el tamaño. Voy a duplicar después de haber encerrado con el lazo. Y a esto duplicado le voy a decir control U. Y le voy a subir mucho la luminosidad. Cosa que cuando yo dibuje encima, en esta capa llamada C2, cuando ustedes estén manipulando este PSD, que se los voy a dejar ahorita junto con el video, ustedes puedan apreciar ¿cómo se dice? La diferencia entre pues estructura y la versión no final, pero sí el thumbnail un poco más avanzado. Y de nuevo, yo no me voy a complicar la vida con detalles, porque además este video ya está rayando 2 horas. No me voy a complicar con detalles anatómicos, pero tampoco los voy a dejar al azar. Por ejemplo, de una vez voy a decir, este híbrido tiene 1 y 2 y 3 ojos. ¿Tiene que tener 3 ojos? No, pero yo quiero que los tenga. Yo voy a considerar que el diseño del cráneo tenga ciertas protuberancias propias de un cráneo como más espinoso. Entonces miren que me acabo de inventar como un nuevo cuernito. Por aquí entonces hay otro. Se me ocurre que aquí podría haber otro más. Y le voy a proyectar más hacia adelante el maxilar inferior, para que eso junto con la apariencia de espinas tenga como la capacidad de contar que es un animal que tiene la capacidad de ser agresivo, que puede morder, pues.
Que igual pues es un cartoon muy simple, ¿no? Ninguno de estos dibujos se va a ver intimidante ni nada, pero sobre todo lo importante es que se vea coherente. Esto es difícil. Créanme, yo nunca me voy a acercar a ninguno de sus trabajos al momento de adjudicarlo, ya sea con un comentario o con una calificación, bajo la premisa de, usted ya tiene que saber eso, yo lo expliqué una vez, entonces usted ya tiene que ser un maestro en esto. Pero, pues, si yo le indico a alguien que las estructuras tienen que ser más complejas, que hay que usar líneas envolventes, ya creo que deberíamos tener alguna noción de qué significa eso. Si seguimos persistiendo en usar solamente algunas líneas muy básicas para configurar siluetas bidimensionales, pues significa que nuestra comprensión de pronto todavía no está donde debe estar y necesitamos mucha más práctica, ¿vale? Ténganle paciencia a esto, como yo también le tengo paciencia, créanme, yo no, en ningún momento le voy a decir a nadie como que ya, esto no tiene arreglo, el trabajo es malo o algo así, jamás se le va a decir eso a nadie. Pero sí es posible que los niveles comparativos de comprensión de pronto no estén donde tienen que estar. Y si ese es el caso, necesitamos mucha, mucha más práctica. Y paciencia y observación de referentes y seguir practicando anatomía y en algún momento podremos llegar a un nivel un poco más alto o mucho más alto respecto a donde estábamos antes. Vamos a concretar esta patica de acá. Ya con eso podemos ir terminando la parte de personajes y podemos hablar de los temas que queden pendientes si es que vale la pena hacer algún dibujo de ellos. En este momento, si yo sigo materializando esto, yo voy a cometer un error que yo le critico a todo el mundo, que es que voy a crear una tangente. Mire, si yo materializo aquí la pierna, ahí voy a crear una tangente. Entonces, ¿cómo evito yo eso? Y de paso, optimizo la pose. Voy a separar más las piernas y voy a hacer más enfática su flexión. Si estamos trabajando una miniatura de cuerpo completo, no se afanen por ningún nivel de detalle. Entonces cuando lleguen, por ejemplo, a las patas, a los pies, a las manos, pongan trapecios, pongan formas sencillas e incluso, miren que algo que puede reforzar la apariencia del túnel es que aquello que está más oculto a la luz, como por ejemplo el vientre de esta criatura, ahí yo podría poner un nivel de sombra. No es obligatorio para nada, no se vayan a confundir, poner sombras en una miniatura de cuerpo completo. Pero si poner la sombra me ayuda a recalcar y a optimizar la apariencia de ese diseño, pues le pongo un poquito de sombras. Un poquito. ¿Listo? No, de nuevo, no se sientan obligados a hacer nada de eso. Entonces, específicamente para las personas que tienen diseños de criaturas, que en este momento, si mal no estoy, son solo Daniela y Juan David, aunque tal, si estoy omitiendo a alguien, pues mis disculpas, no es por mala intención. Recuerden que el inicio de todo esto es que la forma primaria no es que tenga que ser el jamón. El jamón sirve para representar muy rápido cuadrúpedos. Pero no significa que es lo que tengan que usar siempre. Lo importante es entender que la primera forma, la forma primaria, esa primera silueta, no puede ser la misma que usaríamos para un humano. En el caso específico del proyecto de Daniela, por ejemplo, tú tienes que considerar, y para esto es que vale la pena revisar muy de cerca otras referentes, que la forma del dragón podría ser más o menos esa forma como de jamón. Y otra vez, para que de pronto no piensen que me estoy haciendo el bobo, el chistoso, porque sigo hablando de lo mismo. La forma de jamón, ¿a qué se asocia? A la caja torácica de un cuadrúpedo, sobre todo de un cuadrúpedo que sea macizo, no que se sienta más como plano. Esto de pronto no aplica, por ejemplo, para una tortuga. Pero si ustedes miran al buey, al perro, al tigre, al rinoceronte, al elefante, lo que van a apreciar es una forma que se parece un poco a las que yo estoy dibujando acá. Entonces, volviendo al caso de Daniel, tú puedes plantear que dentro de la línea de acción del dragón exista la línea que vincula al torso con el cuello. Aquí pues me estoy inventando un cuello mucho más largo. Hay que tener mucho cuidado que ese cuello se lea como un tentáculo, que se lea como una forma que tiene aquí un grosor y que progresivamente lo pierde hasta lograr un grosor muy delicado. Pero esa es una manera como podemos acercarnos al diseño de una figura tan compleja como esa. ¿Vale? Es poco a poco, analizando referentes y eventualmente se logra. No se lo inventen de la nada, invéntenselo a partir de documentación.
y pues entendiendo siempre que criatura es mucho más difícil que personaje, pues ténganle paciencia, hagan más pruebas. Acuérdense que si hay un momento en el que toca entender que si yo les digo 10 thumbnails, ese es el mínimo, peor es nada, para tener la tarea sobre 3, o sea, calificada sobre 5 para lograr 3, es en este momento. Si ustedes necesitan hacer 10 túneles de un solo personaje o una sola criatura, más los otros que quieran hacer, háganlos. Obviamente ustedes tienen más clases, tienen que sacar más entregas, yo entiendo todo eso, pero parte de lo que nos va a llevar a mejorar mucho más todos estos temas que son tan complejos es rebasar ese límite como colegialo, excesivamente escolar y académico de me pidieron 10 bocetos para la tarea. No, es pedí 10 bocetos para que haya un mínimo que todos compartamos, pero podrían ser 50 o 100 bocetos. Y entendiendo que un thumbnail es muy breve de hacer, anímense a hacer tantos como necesiten para entender al menos un poco más, así no queden perfectos. Démosle un vistazo a este listado y si algo pues ya podemos terminar aquí. Síntesis de cuerpo, pose, línea de acción, pues de eso ya estábamos hablando ahorita. Partes del cuerpo, superposición, abstracción, pues si algo hagamos 2 o 3 trazos de ese asunto. Ustedes pueden revisar por separado cada componente o cada parte del cuerpo. De nuevo, yo aquí estoy utilizando formas orgánicas, estoy utilizando líneas envolventes. ¿Qué es lo que no voy a utilizar? Formas que se lean tan abstractas como para que se vuelvan ambiguas, porque eso no me sirve. No voy a utilizar cuadrados y no voy a utilizar rectángulos, ni círculos, ni líneas rectas. Entonces aquí estoy diseñando una serie de formas secundarias. Algunas necesitarán líneas envolventes y otras no. No las pongan por ponerlas. Pero fíjense que si nosotros fuéramos a revisar qué está quedando encima de qué, nos podríamos dar cuenta que esta masa se está superponiendo a esta masa. Es decir, que si yo cambiara de color y yo completara este volumen, hay un segmento de esta masa A que se está superponiendo a esta masa B. Eso es lógico, es relativamente fácil de entender en términos puramente académicos y abstractos, pero al momento ya de poner las cosas en su sitio y hacer muchos dibujos, a veces uno dibuja de manera muy automática y no cae en cuenta que en lugar de estar haciendo una representación tridimensional, está haciendo una representación bidimensional demasiado plana. Como yo les mencionaba, ¿cuál es el problema más grande que van a tener ahorita los de personajes? Entender y hacerle entender a los demás que cualquiera de sus personajes, sea sencillo o sea más complejo, al no estar completamente quieto y al tener niveles de rotación, así como puede tener también niveles de expresión, o sea, de pose, de gesto, va a tener partes del cuerpo que están más cerca de la cámara, va a tener partes del cuerpo que están más lejos de la cámara. Las partes del cuerpo que están más lejos de la cámara son las que van a estar más sujetas a una posible superposición parcial. Es decir, que van a tener objetos encima y al frente que nos van a ocultar parcialmente esos volúmenes. Y dejar claro eso de manera dinámica y tranquila cuando uno está dibujando, yo lo vería como una marca de progreso muy significativa. Pongámosle estas líneas envolventes y ya terminamos esta parte. Ponemos líneas envolventes muy sencillas, nada complicado. Y ahora usemos color para marcar qué se está superponiendo acá. Este brazo viene hasta aquí, pero lo que está en azul no se está alcanzando a ver. Incluso esta parte del brazo está siendo cubierta por el antebrazo. Esta pierna podría entenderse como que arranca desde aquí. ¿Sí? Sobre todo si dejo claro en la estructura que el cuerpo sigue ese lineamiento
de ensamblarse a partir de una forma inclinada que lo podemos interpretar como una especie de ropa interior. ¿Sí? Entonces, dejar claro ese nivel de superposición, dejar claro que, cambiamos de color otra vez, que este hemisferio es, no importa si es el izquierdo o el derecho, pero es el hemisferio que se está alejando más de la cámara y que por tanto no puede ser exactamente igual al que tiene al lado. De nuevo, esto que estoy diciendo suena súper simplón y extremadamente fácil de entender hasta el punto de que uno está por ahí decir, ¿será que yo explico eso? No lo explico, pero de nuevo, la experiencia que yo tengo una y otra vez como profesor, no con ustedes, no como una recriminación, sino como la experiencia del estudiante cuando recién empieza a estudiar estas cosas, es que esto se le empieza a salir de las manos. Otro error muy común, que la cara no tenga en sus apéndices, siendo la nariz uno de los más importantes, la representación de un volumen que cubre a otros volúmenes. Otro error muy común, que el ojo en el hemisferio que se aleja más de la cámara no esté siendo afectado por esa condición de estar en un hemisferio que obligatoriamente tiene que reducir su anchura, pero también la integridad de su apariencia. De nuevo, todo esto en términos puramente abstractos es extremadamente sencillo de comprender, pero es al momento de aplicar el diseño, ya por decirlo así como en caliente, en contexto, en escena, en acciones, en superposición de otros personajes, con iluminación y demás, a uno se le empiezan a perder todas estas cosas. Y vale mucho más que haya un dibujo un poquito más disminuido en detalles, pero que comunique volúmenes, rotación, dinamismo, poses y acciones, a un dibujo súper elaborado que se lee tieso desde la estructura, excesivamente simétrico y que no tiene ni siquiera una mínima pizca de rotación. Veamos qué más hay acá. Bueno, sobre el tema de thumbnails, de composición, sombras, diseño general y tonalidades, ya hagamos el último dibujo. Hagámonos un thumbnail en 5 minutos. Thumbnail compo. Y ya con eso cerramos alrededor de 2 horas y media de video. Entonces recuerden, cuando ustedes empiezan a hacer su miniatura de composición, no renuncien por favor a la retícula. No renuncien a hacer esa indagación de cómo debe estar distribuida la espacialidad de su trabajo. Entonces yo puedo ponerle una margen interna, no con frecuencia ya se olvida de hacer eso, porque uno trata de caer en cuenta por lo menos de que la tangente más común, que es la de chocar contra el límite de la imagen, uno no la cometa, pero si lo necesitan, pongan la margen interna. Establecemos separación de hemisferios, que también podría ser la línea de dirección. Establecemos elementos contextuales. Por ejemplo, o no tanto elementos contextuales, ya estoy pensando en mi cabeza qué thumbnail estoy haciendo. No, estoy creando líneas de dirección secundarias. Vamos a marcar una línea de tercio inferior y podemos decir que aquí está el punto focal y vamos marcándolo de colores diferentes. Nosotros pues en clase no usamos color, pero fíjense que en digital o incluso a mano, uno puede combinar grafito, bolígrafo, lápiz de chequeo rojo y lápiz azul, si lo quieren conseguir, para crear separaciones de intereses y si eso ayuda a que entendamos un poco mejor la composición. Si ese es el caso, úsenla, no pasa nada. O sea, esto no es lo mismo que usar policromía para una entrega. Estamos hablando acá de usar algunos colores indicadores para entender un poco más lo que queremos comunicar. Volvamos a variar de tonalidad para hacer indicaciones del fondo. Listo, ahí tengo un primer acercamiento a este thumbnail. Vamos a llamar a esto A y encima va a tener una capa que se llama B. Acerquémonos un poquito más para que el video sea más provechoso esto. Entonces yo empiezo a trabajar mi thumbnail. Y pues obviamente si estoy trabajando una miniatura que en la bitácora no tendría más de máximo 10 centímetros de alto, y eso ya sería mucho, pues no tiene mucho sentido que yo me ponga aquí a poner detalles, pero fíjense
que algo que sí me parece significativo es darle lenguaje corporal a este personaje. ¿Listo? Entonces digamos que yo quiero comunicar que el personaje está, está cambiando su expresión corporal, está dejando ir un objeto que tenía en la mano, porque se ve repentinamente asustado o sorprendido por esa figura. Aquí está pensando como en paticas, pero me parece que puede ser más provechoso hacer algo diferente. Hagamos algo diferente. ¿Qué tal si estas no son paticas ni nada, sino estas son unas fauces? Está viendo unas fauces terribles que se están abriendo. Y aquí tenemos 1, 2 y 3 ojos. Y aquí tenemos 1 y 2. Entonces, claramente eso es un monstruo. Es como que un monstruo está emergiendo. Vamos a poner pistas de que el monstruo está emergiendo de la tierra. Entonces vamos a hacerle quiebres en el suelo. Aquí pues vamos a hacer que estas líneas tengan una apariencia dinámica. Como que este personaje está rompiendo la superficie de esa tierra o esa roca o esa cueva o donde sea que esté este personaje. Entonces estas terminan siendo también líneas de dirección secundarias. Fíjense que, aunque no son las líneas principales que leemos cuando arranca la lectura de la imagen, son líneas que se están dirigiendo hacia el personaje en el punto focal. Ahora le empezamos a agregar pistas al contexto. Por ejemplo, si el personaje está en una cueva, yo puedo empezar a agregar sugerencias como de roca. Le diseño también algo de sus siluetas internas. Solo algo, no demasiado. Puedo diseñar también el espacio alrededor del personaje, sugiriendo que él no está sobre una plataforma recta, sino que alrededor de él hay como rocas o irregularidades en el suelo. Eso le va a dar una pista de contexto adicional a esta miniatura. Todo esto es relativamente fácil de hacer, así como lo que dije hace un momento. El asunto no es hacerlo perfecto. Y cuando uno se lo explican y uno lo trabaja lento y lo trabaja tranquilo, eh, por eso es que, por ejemplo, les insisto mucho, si de verdad ustedes creen que esto es para ustedes, estudiantes de primer semestre, dibujen a lo que marque en el periodo intersemestral. Sin presiones de notas, sin presiones de trabajos y entregas ni calendario académico, dibujen y dibujen y dibujen. Y no solamente dibujen freestyle, dibujen figura humana, dibujen análisis de referentes, dibujen de pronto cosas personales que tengan narración y diseño. Todo eso ayuda a que entiendan mejor estas cosas. ¿Listo? Entonces ahí tengo unas pistas de contexto. Este man está como en medio de una cueva y en medio de todo eso aparece este señor con cara de pocos amigos. Vamos a poner acá una tercera capa que se llame tal 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 C. Vamos a poner aquí un espacio inicialmente de clave baja. Vamos a decirle a este modo de fusión multiplicar. Vamos a poner ahí un espacio de clave baja. Entonces les estaba mencionando que cuando uno trabaja esto lento, con tranquilidad, generalmente uno lo puede hacer bien o lo puede hacer mucho mejor de lo que uno lo haría para una entrega de clase. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es mucho del asunto que uno tiene que ir aprendiendo poco a poco y que es como el valor que creo que yo siguen teniendo las clases académicas presenciales? Que uno tiene que aprender a hacer las cosas no solo cuando uno tiene tiempo infinito y completa tranquilidad, sino cuando uno ya está sometido a la presión de, por ejemplo, un trabajo y uno no tiene mucho tiempo y uno tiene, pues, sí, uno tiene que trabajar para vivir y por todo eso, que uno pueda decir, no, yo también puedo en esta situación generar propuesta.
Yo entiendo mis principios, yo entiendo cómo hacerme entender, cómo explicar lo que quiero explicar. Y ya sin necesidad de que sea un ejercicio académico donde yo literalmente tengo que escribir un listado, ya voy a interiorizar principios de forma, principios de composición, principios de diseño, mis referentes, mis narrativas, mis conceptos, el estilo que quiero explorar. Esa es parte como la gracia de todo esto, que uno pueda decir, no solamente es en el momento ideal, sino ya se puede volver un hábito, un buen hábito, el generar una propuesta como esta, que tampoco es que esto sea muy espectacular, es un thumbnail y ya. Está bien hecho, creo que está quedando bien hecho, pero pues no tiene que ser, no pretende ser más que eso. Entonces es algo que quiero que tengan en cuenta todos, los que están teniendo problemas o los que no, los que están avanzando harto, los que sientan que su trabajo no está tan bacano como podría estar. Esto hasta cierto punto es un asunto de hábito también. Mucha práctica para adquirir mejor línea, mejores formas, mejor trabajo, mejor instinto, mejor uso de referentes. Y eventualmente se puede volver muy natural generar buenas propuestas, corregirlas con rapidez, finalizarlas mejor de la que se finalizan. Sí, es una manera larga de decir no se desanimen, sigan practicando, pero no practiquen solo freestyle. Practiquen a partir de referentes y practiquen siempre a partir de principios. ¿Listo? Vamos a ubicar ahora. Yo creo que aquí quisiera usar una gradación. Quiero indicar que alrededor de este personaje hay una fuente de luz, específicamente aquí. Quiero contar que lo que le está pasando al personaje es que él dejó caer una antorcha, porque sintió repentinamente mucho miedo. Entonces dejó caer una antorcha y al dejarla caer, esa antorcha nos muestra pues parcialmente lo que él está viendo. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero dejar clarito en este ejemplo de qué estoy hablando cuando yo menciono una distribución asimétrica de tonalidades, o lo mismo cuando hacemos una distribución asimétrica de tonalidades. Tenemos las tres claves tonales, clave alta, clave media y clave baja. En este momento hay una presencia mayoritaria de la clave baja y una clave media que también es muy oscura. Casi no tenemos clave alta, pero pues esto todavía no está terminado. Tenemos que ser enfáticos en señalar dónde los tonos están creando esos diferentes golpes de luz y de sombra. No puede quedar al azar, no puede quedar a la voluntad del observador. No funciona así. Si la imagen está bien diseñada, no puede funcionar como una imagen de lectura incierta o azarosa. Nunca. Uno tiene que gobernar la lectura que otros hacen de la imagen. Esa es una realidad. Esto no es arte abstracto, no es arte moderno, no es como que si tú quieres ver ahí en el fondo un pescado y otra persona ve un French Poodle, no funciona de esa manera. Entonces, la distribución asimétrica de tonalidades no es una panacea, no es que uno diga si yo hago esto, entonces la imagen queda perfecta siempre, pero definitivamente algo que va a ocurrir cuando yo distribuyo de manera asimétrica mis tonalidades es que yo voy a decir esos tonos están organizados de tal manera que yo entienda que la escasez de uno más su intensidad, en este caso la clave alta, me está diciendo míreme a mí primero. De eso se trata esa distribución asimétrica. Obviamente, ¿por qué digo que no es una panacea? Porque uno puede hacer una distribución asimétrica de tonalidades que sea completamente desordenada. Pero si entendemos principios de composición, junto con principios de forma, junto con ese principio de organización, vamos a tener la posibilidad de hacer o lograr esa armonía entre tonalidades y punto focal. Vamos a tener la posibilidad de que esa imagen no solamente se sienta ordenada, sino que su orden se lea como mucho más impactante. Y ustedes recordarán que yo les he mencionado que lo que nosotros estudiamos en clase son unos principios muy básicos. La composición es un tema complejísimo que necesitamos estudiar continuamente, pero pues podemos empezar por unos principios de organización coherentes y desde ahí nos empezamos a defender. ¿Listo? Entonces, cuando yo les mencionaba que
La iluminación debe hacer parte de cualquier thumbnail de composición o cualquier miniatura de composición. A eso es a lo que me estoy refiriendo, a la potencia dramática o simbólica o narrativa, o la combinación de todos esos tres factores dentro de sus imágenes. En pruebas sencillas, pruebas breves, pruebas que no importa que no sean espectaculares, así como esto no lo es, esto es una imagen completamente descartable, pero como un análisis está funcionando para lo que tiene que funcionar. Con todo lo que yo le pueda y le tenga que corregir a esto, ya tengo aquí una narración donde la luz no es incidental, no es un adorno, no es una añadidura que yo podía quitar u omitir. Ese es el espíritu de la iluminación dentro de la miniatura de composición, y esa utilización de todos esos recursos para tratar de contar una idea con claridad y con impacto es de lo que se trata todo eso, es como el espíritu de la clase. Por eso es que me gustaría que todo el mundo se diera la oportunidad de hacer exploraciones de composición, así sea solamente thumbnails que van en sus formatos de diseño de personajes. Ya saben, no todo el mundo tiene que hacer una escena de página completa si no quieren. Vamos a dejar la posibilidad de que no hagan eso si no quieren. Pero así sea dentro de sus formatos de diseño de personajes, que sería uno de sus entregables, dense la oportunidad de hacer más de un túnel de composición, donde haya más de una cámara, más de un tipo de formato. Es decir, que no sea el mismo rectángulo, la misma vista, el mismo encuadre y la misma iluminación. Este tema, como les digo, es muy complejo, es muy enriquecedor, toca estudiarlo con referentes, con estudios, con experiencias diferentes. Por ejemplo, una cosa que nosotros no alcanzamos a hacer en clase y que ustedes se van a topar con eso los que estudian animación, de pronto los de diseño gráfico también. Pensar esto como parte de una secuencia, eso es súper interesante, es todavía más difícil. Entonces, ¿cuál es mi aspiración? Que nos empapemos productivamente del tema en estas primeras experiencias, así sean las experiencias de cierre.